Dante, ¿me Harold, escuchas? y te escuchamos. ¿Todos escuchan a Harold? Sí, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya inicié la transmisión, están todas muteados, muteadas y el banner nada más está de presentación, así que cuando quieran me avisan y arrancamos. Empecemos allá. Pero empecemos un minuto. Harold, ¿yo tengo que salir o simplemente me muteo? Apaga tu cámara y tu micro y no pasa nada, porque en la pantalla se va a mostrar a la persona que está hablando. Apago, ya, pero apago mi cámara y mi micro, ya. ¿Mm? Entonces, Becky, empezamos en un ratito. Harold, tú nos das el 10, 9, 8, 7 a las chicas, Bacán, bacán. ya. Y Becky, yo te voy informando por WhatsApp, pero en principio ya sabes que hacia el 10. Ya, me avisan, no sé, ¿están listas? Sí, ya, ya es la hora, ¿no? Estaba enfadado, disculpen. O sea, son las 6:01, ¿no? Bueno, en cuestión de redes, normalmente la gente en cualquier vivo tarda unos 5 o 10 minutos en conectarse, pero de repente pueden ir hablando, no sé, empezando con las preguntas o algún tema genérico, no sé. Eh, O empezamos en un par de minutos, ¿te parece? Como para que se vayan conectando un poquito más. Bacán, bacán. Sí, sí, sí. Esperamos un par de minutos como para que las chicas que además que no se ven, Ah, creo, ¿verdad? hace ¿Por qué tiempo no? se... ¿Verdad? No nos has mandado el link para ponerlo en nuestro Facebook. Ah, aprovecha eso, Harold, ¿le Ah, puedes mandar? ya, ahorita te lo paso, dame un toque. O sea, este Zoom es abierto. Sí. No, el Zoom se transmite por el Facebook. No, nos mandan el link de Facebook, ¿no? Para Sí, compartirlo. el Zoom se está transmitiendo ahorita por Facebook Claro. y ese link o sea, se queda grabado, ¿no? ¿Por qué El- no lo... Claro, se puede... correcto. Buen salvaje, ¿no? Buen salvaje librería. Sí, en el Facebook de Buen Salvaje, pero ahorita les paso, dame un toque. Ok, empezamos en 30 segundos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa, gracias a Buen Salvaje. La mesa es titulada Escribir para sobrevivir en estos tiempos complicados. Y estoy feliz de estar acompañada con estas capas, Victoria Guerrero y Karina Pacheco, que no necesitan presentación, pero voy a contarles un poquito rápidamente sobre ellas. Victoria Guerrero Peirano es una escritora, investigadora, catedrática y activista feminista peruana. Ha publicado muchos libros, de los cuales voy a mencionar algunos. Documentos de Barbarie, que recopila sus libros anteriores, parte de este reino, El mar es oscuro por venir, ya nadie incendia el mundo, Berlín, cuadernos de quimioterapia contra la poesía, la plaqueta diario de una costurera proletaria, En un mundo de abdicaciones con el Fondo de Cultura Económica, y recientemente ha publicado el libro Y la muerte no tendrá dominio, de no ficción, con el cual se ha hecho acreedora al Premio Nacional de Literatura del 2020. Karina Guerrero, perdón. Karina Pacheco, además de ser una excelente narradora, es doctora en Antropología de América y experta en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Como escritora ha publicado la novela La voluntad del Molle, con el Fondo de Cultura Económica, La sangre, el polvo, la nieve, así como su libro de cuentos Alma Alga, posteriormente Lluvia, el 2018, y las novelas El bosque de tu nombre y Las orillas del aire. Hoy vamos a conversar un poco sobre cómo estamos afrontando esos tiempos desde la escritura, desde la lectura, desde los libros. Son tiempos difíciles en sí, en los que toda la vida se nos ha trastocado, pero quisiera empezar comentando un poco justamente cómo han cambiado el ejercicio de nuestra escritura, si quizás durante esos tiempos hemos podido tener cabeza para escribir, para iniciar algún proyecto o para retomar otro que ya teníamos en mente, o si ha surgido también algo relativo a estos tiempos raros que estamos viviendo, ¿no? En medio de la pandemia. No sé si, Vicky, quisieras empezar. Bueno, empiezo yo, Victoria Pacheco. Voy a presentar. También aprovecho para presentarte a ti, que es una excelente narradora infantil de la LIG, está muy evocada a eso, y también poeta, ¿no? Pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí, pues a Karina no la veía hace tiempo, aunque hemos hablado algunas veces en estos tiempos, pero también han sido pues tiempos bastante difíciles, ¿no? O sea, no era mucho más frecuente la comunicación tampoco, ¿no? O sea, ha habido comunicaciones obligatorias por trabajo, el hecho de los medios digitales, ¿no? Todas esas cosas han cambiado, trastocado todas nuestras vidas, y también, obviamente, algo que ha salido mucho también entre las mujeres es el hecho de que volvamos otra vez a la casa, ¿no? O sea, a estar en la casa y a conectarnos con lo doméstico, que creo que en un principio de la pandemia era como medio paradisiaco, se leía de esa forma, ¿no? Tener esta vida en casa, conectarse con la familia, etcétera, pero en un momento ya era pues un poquito difícil esa conexión, ¿no? Bueno, en mi caso yo también venía pues de mi propia pandemia, entonces estaba un poco entrenada, pero ya estaba también agotada del encierro, ¿no? Tenía como un semi-encierro, digamos así, porque, bueno, tenía que cuidarme un poco más, pero, digamos, estas nuevas, usar la mascarilla, usar todas esta parafernalia nueva, creo que en un momento, al principio fue como, digamos, me conecté un poco con la lectura, o sea, leía un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo me concentraba en la universidad, en las lecturas que tenía que proponer para la universidad. Pero luego de eso, creo que el primer año eso como que para mí fue el declive, ¿eh? O sea, no me conecté mucho con la escritura, dejé la lectura también, ¿no? O sea, dejé todo eso que lo tenía medio desordenado, que según yo estaba ordenado, pero al final no era nada ordenado. Lo dejé un poco de lado, y creo que recién este año es que me he vuelto a conectar, o sea que ha tenido que pasar todo este tiempo para conectarme otra vez con mi propia escritura,
volver a revisar proyectos que, o sea, tenía como 5 archivos escribiendo y que los dejaba de lado, ¿no? No sentía que podía concretar nada verdaderamente, ¿no? Y ahora sí, como que siento que no sé si será por el principio de año, como que hay, no sé, nuevos ímpetus, el regreso a la lectura y también el regreso a la escritura, ¿no? Gracias, Victoria. Karina, ¿nos puedes comentar si quizás durante ese tiempo has podido escribir, cómo has vivido la escritura en sí? Bueno, para mí la escritura ha sido una suerte de ancla en el año de la pandemia, un ancla bastante fuerte porque yo a fines del 2019 inicié una novela para la cual ya me había estado documentando y para la cual había ido construyendo una suerte de estructura de por dónde iba a ir la novela. Y una parte importante de la novela, o sea, si bien la novela está ambientada en los años previos al estallido de la violencia política y a los muy primeros años, ¿no? Ambientada en Andahuaylas, a raíz de la desaparición de una mujer sobre la cual no se hacen preguntas, ¿no? Entonces hay varias historias y posibilidades de lo que pudo haber ocurrido con esta mujer. Entonces la construcción del personaje y ese momento dramático, terrible de vuelta, de puesta de cabeza al Perú, ¿no? En esos primeros años que no se termina de entender qué ocurría. Un poco que era ese retrato de tiempo y de historia el que iba a abordar en la novela, y parte de la novela era desde un presente narrado desde una narradora que está en Madrid, que es una ciudad donde yo he vivido muchos años. Entonces, yo ya tenía planificado estar en Madrid desde fines de febrero del 2020 hasta principios de julio, y mi plan era tener ese espacio de tiempo para hacer, digamos, el grueso de la novela, tener construida lo que era la estructura fundamental de la novela. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. O sea, yo me fui el 27 de febrero, llegué el 28, cuando el Perú era otro y el mundo era otro, y al poco tiempo, claro, llegó la pandemia, las restricciones, y como todo el mundo, al principio estuve en shock. O sea, realmente era una avidez por leer, más que literatura, la actualidad y los análisis de la situación que se producía, ¿no? O sea, es algo que nos ha cambiado la perspectiva a todos desde diferentes ángulos y en las diferentes posiciones en las que nos encontrábamos, y trataba de avanzar, ¿no? Porque conscientemente decía, tengo que igual que avanzar con la novela, pero era como decir, el presente es este mundo de cabeza y acá desde donde estoy quiero entender qué pasa, ¿no? Entonces leía muchísima prensa. Creo que en esos primeros meses una de las cosas más enriquecedoras fue que en casi todas las parrillas de televisión sea de España, sí, tengo la impresión de que un poco ocurrió también en el Perú, los analistas de opinión más serios ocuparon un espacio que antes estaba absorbido y carcomido por la televisión basura o por la prensa basura, ¿no? Entonces había una riqueza al mismo tiempo de analistas que creo que nos pasó a muchos y muchas, que estábamos como embebidos en tratar de entender la actualidad. Y esto un poco que me detuvo en la escritura, pero luego, pasado abril, ya retomé la novela y bueno, tampoco luego en julio, agosto, septiembre no podía volver al Perú, me fueron cancelando los vuelos sucesivamente, pero lo tomé un poco por el lado positivo, porque decía, yo seguía escribiendo la novela y era un diálogo entre el personaje del presente escribiendo desde Europa y esa mirada hacia el pasado en otro momento de cataclismo, digamos, en el Perú. Entonces, en ese sentido, sí que estar allá y lejos me enriqueció, porque no hubiera podido imaginar ni pensar lo que hubiera sido el presente en Madrid, estando acá en el Perú, porque era otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un ancla y bueno, ya
hace muy poco concluí con las últimas revisiones de la novela y está lista, creo yo. Qué bueno, Karina, qué buena noticia. Y quizás en estos meses, bueno, ya casi un año, han visto colarse entre sus temas, entre sus escritos, temas como los que estamos viviendo, ¿no? La salud, la muerte. Bueno, Victoria acababa de escribir Y la muerte no tendrá dominio, que también tiene mucho que ver con eso. Pero, ¿de qué manera la escritura, en la escritura se ha colado por ahí un poco lo que vivimos, o más bien ha sido un espacio en el que nos hemos aislado de cierta manera de estas cosas que vivimos? Bueno, yo creo que recordando un poco así ya el año pasado, pues en un momento, bueno, sabes que yo junto a Anaí Barrio Nuevo y a Ana María Vidal, pues nos juntamos dijimos qué cosa podemos hacer en esto que Karina llama estos primeros días, ¿no? De que era la incertidumbre que todos vivíamos. Y cómo, claro, en ese momento todos pensamos, estos serán 15 días, ¿no? Mira, vamos un año, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, editemos, conectemos con escritoras ¿no? Y como que hagamos una especie de radiografía de este tiempo, ¿no? De la cuarentena. Y allí contactamos a muchas escritoras, ¿no? Y tal, y era que tenían que escribir el texto, pero así en 3, 4 días, ¿no? Algunas, bueno, no pudieron participar por muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, lo que está documentado allí es justamente esos primeros días de incertidumbre y toda la idea de qué cosa va a pasar, ¿no? Cuál es el futuro, ¿no? Qué nos acecha, nosotras como mujeres, que también vivimos una realidad muy particular, ¿no? Siempre esta realidad del volver a la casa es también volver a un espacio que ha sido históricamente pues opresivo por un lado, pero también de mucha creatividad por otro, ¿no? Entonces creo que eso fue importante también para mí en ese sentido, en el sentido de que si yo no podía escribir, por lo menos podía leer lo que otros estaban escribiendo, ¿no? Podía alimentarme de eso, ¿no? Empezar vinculada con la escritura de esa manera, más bien, ¿no? Y bueno, en mi propia escritura, después cuando yo me he sentado a retomar, ¿no? lo que tenía así de trazos por aquí, por allá, no en la poesía, porque en la poesía se me ha colado mucho la cuestión de mi proceso, ¿no? De mi propio proceso de salud, pero sí en algo de la prosa, o sea, ahora sí estoy escribiendo, retomando la prosa, y ahí sí como que a rato se cuela un poco la idea del encierro, porque como ya dije, o sea, yo ya estaba semi-encerrada, entonces la idea del encierro es como algo que se continúa, ¿no? En el tiempo, y bueno, y otra vez, ¿no? Voy intercalando un poco con la vida también de mi perro, entonces es como... siempre, no sé, salen los animales, no sé por qué en mi prosa salen animales, en mi poesía salen, pero poco, nunca he sido tan consciente, pero en la prosa salen deben ser porque son los sujetos con los cuales convivo, yo qué sé, ¿no? Y entonces ahora lo he retomado mucho y eso está vinculado también a algunas de mis lecturas que tienen que ver con animales, ¿no? No sé, eso un poco así medio raro, medio estrambótico como siempre, pero eso me gusta porque me ha dado como una conexión otra vez fresca con lo que escribo, ¿no? Porque en un momento también sentía que la escritura como, no sé, no sabía qué lugar podía tener en ese mundo tan apocalíptico. Y sin embargo, en un momento dije, bueno, si el mundo es apocalíptico, al diablo, o sea, lo aceptaré y simplemente me lanzaré a lo que venga, ¿no? Una cosa así, ¿no? Gracias, Vicky. Karina, quizás, bueno, no sé si en la misma novela que nos comentabas o en que has hecho durante estos tiempos, también se han colado algunos de esos temas por aquí, la enfermedad, la muerte. Bien, al principio escribí algunos artículos sobre lo que estaba pasando, y luego un poco que quise desconectar, un poco para no descentrarme de la novela, y por otro lado porque, o sea,
seguían pasando los meses y la pregunta se repetía demasiado, ¿no? ¿Qué haces Era como que todo el mundo preguntaba lo mismo, ¿qué hace un escritor en pandemia? ¿Qué hace un escritor en pandemia? Y llegó un punto en el que yo dije, no vuelvo a contestar más esta pregunta, ni quiero escribir sobre esto, porque ya lo he dicho una vez y no, básicamente va a ser repetirme y creo que hay que hacernos otras preguntas, ¿no? Entonces, en ese momento quería, tal vez era una manera de evasión en un momento, pero, o sea, tenía ganas de mirar, no sé, leer otro tipo de textos, ¿no? Porque la actualidad era tan desbordante que ya decía, no, me voy a poner a leer otro tipo de cosas. Y en cuanto a escritura, bueno, la novela es bastante extensa, entonces ya de por sí me absorbía mucho, ¿no? Recién en estos 2 últimos meses, ya de vuelta en el Perú, estoy empezando a esbozar algunos diálogos, algunos pequeños guiones de lo que pueden ser cuentos. Y aunque no tienen nada que ver con la pandemia, me doy cuenta que el denominador común en todos ellos es de personajes enfrentados a situación de abismo de diverso tipo, ¿no? Hay uno que tiene que ver sobre alguien que digamos, ha tenido unas experiencias de vida intensas, muchas de ellas basadas en la vida real, con personajes reales diversos, y que se mete en una caverna, ¿no? Una caverna donde, como hay muchas cavernas de estas en todo el mundo, y un poco todos los fantasmas, miedos y percepciones que puede tener en ese no saber, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Y ahí me daba cuenta que todos tienen algo de eso, ¿no? Personajes que están frente a algo desconocido. Es algo que ha estado en 3 o 4 de los futuros cuentos que tengo en mente. Entonces, en cierta forma, sí, también está esta situación límite y de enfrentarnos con lo desconocido por la que estamos pasando ahora, ¿no? Y en medio también de esto que vivimos está la presencia de la virtualidad. Por ejemplo, has comentado, Karina, el preguntarnos como escritores qué hacemos en pandemia y muchos conversatorios, encuentros, ferias que han tenido que ser virtuales. Y entre todo esto, a veces también ya nos llegamos a sentir, no sé, agobiados o no nos acostumbramos del todo a estas nuevas formas de socializar y de encontrarnos, al menos encontrarnos de alguna manera. Pero no sé qué han significado para ustedes estas nuevas maneras de encontrarnos. Yo quería que tú también nos digas cómo has vivido tú la pandemia, o sea, tú que eres escritora y además tienes un hijo, ¿no? Yo tengo un perro y un gato, pero no es igual. Bueno, yo como comentabas al inicio, he tenido que volver a esto que es la casa, ¿no? Y que también agota, que también agobia, porque antes he tenido un trabajo fuera de casa, entonces de alguna manera he podido hacer compatibles los dos mundos, pero eso de estar metida al 100%, ser mamá 24/7 y aparte de escribir, aparte de intentar leer por ahí, es complicado, ¿no? Igual he tratado de hallar un equilibrio. Sí he escrito varias cosas, pero sobre todo como que las he iniciado. He iniciado muchos proyectos, he tenido ideas que he ido escribiendo por ahí en algún cuaderno, en algún documento en la compu. Pero lo que me ha costado más es retomarlos y trabajarlos, ¿no? O sea, hacer el ejercicio post-idea inicial. Y porque creo que es lo que más me cuesta ahora, ¿no? Concentrarme del todo en algo cuando estoy con la cabeza en que tengo que bañar a Vicente, tengo que ver que coma, tengo que acostarlo. Y en todas estas cosas del día a día que a veces no me permiten tomarme muchas horas seguidas para algo como escribir, ¿no? Y también estaba leyendo, pero leyendo de aquí a allá, sin meterme a una lectura tan extensa porque tampoco he tenido cabeza. Pero ahí vamos.
Bueno, me he vinculado con lo digital, pues obviamente primero con mis estudiantes, ¿no? O sea, eso tenía que ser sí o sí, ¿no? Porque todo lo demás podía decir que no, pero a esto no, ¿no? Que es mi trabajo. Y en un principio creo que yo, como muchos profesores y profesoras, pensábamos que iba a ser así como medio desastroso, pero finalmente, o sea, lo que yo me di cuenta es que los alumnos incluso tenían una recepción mucho más positiva al hecho de que yo estuviera en una pantalla al otro lado. Yo decía, mis alumnos me quieren más que cuando estoy en la clase físicamente, ¿no? Y eso justo lo conversaba el otro día con una amiga, porque quizá cuando uno está de manera, o sea, con el cuerpo allí, ¿no? O sea, si algo te irrita o algo pasa en la clase, ¿no? En algún momento, eso, no sé, en el cuerpo, en la mirada, puede ser que se muestre, ¿no? En cambio, pues cuando estás en el Zoom, simplemente allí te maquillas un poquito y te ves la cara y ya está, ¿no? Lo de abajo no se ve, ¿no? Y fue muy positivo, la verdad. Yo me sentí muy contenta, y las personas que trabajan conmigo también, de que los alumnos, como que los alumnos tomaban eso como el único momento en que podían aislarse también de la casa, ¿no? Porque también cuando uno es joven, pues no quiere estar en su casa, ¿no? Quiere estar con sus amigos, quiere estar en la calle, no sé, ¿no? O tener una vida mucho privada, mucho más rígida, digamos, más cerrada, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Por ese lado me gustó esa experiencia. Ahora ya después, digamos, como decía Karina, esto del escritor y la mujer, y que los congresos y los coloquios, o sea, todo me encanta, pero igual en un momento es bien agotador, ¿no? Y bueno, y tú sabes también que tuvimos una pequeña frustración porque nosotros estábamos organizando el encuentro de escritoras y activismos, ¿no? Que, bueno, en las cuales también participaban ustedes dos, y tuve aquí también como organizadora, y pues tuvimos que suspenderlo, y bueno, yo decidimos no hacerlo online justamente por mi resistencia todavía a hacer festivales online, pero bueno, como esto se está extendiendo, quizá va a tener que ser así. Igual he visto varias personas que han organizado cosas y creo que salen bastante bien, ¿no? O sea, tienen un público, la gente ha recibido bien esto, ¿no? Eso, creo que de alguna u otra manera la gente siempre, ¿no? Se esperanza o siente que su conexión con la vida tiene que estar o adaptarse a eso, ¿no? Y pues yo también, por ese lado, es también la palabra oral, ¿no? La búsqueda de otras formas, ¿no es cierto? Dentro de la escritura y también de la lectura, ¿no? El hecho mismo de que haya ahora las librerías estén, digamos, sobreviviendo, o que sobrevivan a través de lo digital, ¿no? Es también otras maneras de adaptarse y de bien vivir en esa comunidad en la cual nosotros nos movemos, ¿no? Bueno, y también nos ha permitido, por ejemplo, yo nunca hubiera soñado ver una lectura en vivo de Anne Carson, ¿no? Conectarnos con esas otras partes del mundo a las que normalmente no teníamos tanta facilidad de acceder de alguna manera, ¿no? Karina, en tu caso, ¿cómo has vivido estas nuevas formas con la virtualidad? La verdad es que pasado abril, durante varios meses, creo que o sea, tenía un rechazo a participar en cualquier cosa que fuera virtual. Bueno, por dos motivos, porque toda la relación y todo el día era estar frente a la pantalla, ¿no? Al haber tantas restricciones para salir, las noticias, los contactos, todo era por pantalla, los trabajos se hacían por pantalla, y decía, ya no puedo vivir más frente a una pantalla. Era como creo que era un rechazo corporal a la realidad nueva que se estaba imponiendo. Y por otro lado, claro, yo estaba afuera y con las 7 horas de diferencia, sobre todo con los horarios de Perú, me era muy difícil trasnocharme demasiado, ¿no? Porque la mayoría de eventos empezaban 6 de la tarde, o a veces 7, 8, y claro, era medianoche al otro lado, y un par de veces que lo hice en abril me supuso una trasnochada tan fuerte que dije, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces lo analizaba como, sentía un poco de culpa por estar diciendo no a todo, pero por otro lado decía, claro, es mi lado humano que no termina de adaptarse a una situación difícil y que la evades, ¿no? Y bueno,
Eso por un lado. Y por otro, creo que tiene que haber un cierto equilibrio, porque el hecho, o sea, parece que lo virtual nos permite atravesar muchas cosas que antes no se podían. Entre ellas, por ejemplo, lo has mencionado, Becky, lo de escuchar a Ann Carson, y bueno, podemos acceder a mucho más, pero creo que es un tiempo también donde no debemos renunciar, esa es mi postura personal, donde tenemos que luchar por seguir en contacto con nuestra corporalidad. Entonces, claro, obviamente no es saltarte la cuarentena ni las restricciones por la salud propia y la de los demás, sino me refiero a que creo que este tiempo de pandemia que nos aleja tanto de nuestra propia corporalidad también debe suponer un acto de resistencia, el estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con la naturaleza. Creo que no podemos permitir que el espejismo de que todo lo podemos hacer virtual ahora nos deshumanice en cuanto a que nos olvidemos lo importante que es para nuestra salud corporal y mental el contacto con la naturaleza, ¿no? Y porque si no, creo que las secuelas de la pandemia en términos de salud mental y de deshumanización, al creer que todo está solucionado a través de las nuevas tecnologías, nos puede alienar en exceso y necesitamos ese contacto. Exacto, sí, y creo que es algo que hemos percibido también, ¿no? Este aislamiento llega a ser un ensimismamiento en que cada uno tiene toda su vida desde su computadora, su trabajo, sus estudios, bueno, su familia en algunos casos está cerca, y las relaciones personales se vuelven más complicadas, ¿no? O en algunos casos quizás se hacen hasta innecesarias, probablemente. No sé si quisieran comentar un poco sobre esto, cómo han cambiado las relaciones con los demás, con las demás, con quienes frecuentábamos, ¿no? Y de qué manera también nos seguimos encontrando, como dices, Karina, con esa parte humana, ¿no? De qué manera la seguimos buscando. Bueno, yo no sé, me parece recontra difícil porque a veces siento ya, como en la tarde conversábamos con Becky, o sea, yo no sé ya ni qué es tomar un café, ya es una cosa, pero sí, es una ceremonia, si es que he ido por lo menos un par de veces en este tiempo, y es una ceremonia, digamos, del cuidado y de ver que todo esté bien, que sea un espacio ventilado, o sea, hay toda una parafernalia con relación a eso, pero solo me puedo encontrar con una persona, y entonces yo digo, ya estos usos, ¿no? O sea, siempre pienso en esto que ha dicho Karina, que es tan importante, o sea, el hecho de que ya digamos, hay una alienación bien profunda, ¿no? Y estar ya en este distanciamiento del propio cuerpo, ¿no? Que es el sujeto, ¿no? O sea, somos un fragmento en la pantalla, ¿no? Somos un fragmento de aquí para arriba, nada más, ¿no? Eso sí, siempre pienso, por ejemplo, en las consecuencias de tantos muertos, ¿no? En la consecuencia de tanta muerte, que no ha sido, que no ha habido una ceremonia, o sea, la ceremonia ha sido por el Zoom, y yo creo que esa no es una ceremonia, ¿no? Y lo sé porque justamente en la convivencia, ¿no? Mi padre ha perdido dos familiares, no exactamente por el COVID, pero sí por otros motivos, como ha pasado a muchas personas. Y esto ha pasado por su vida así, ¿no? Simplemente ha sucedido, pero él ni siquiera ha podido asistir al Zoom porque ya son personas mayores, o sea, digamos, hay una procesión que está por dentro y que yo no sé en qué momento esa procesión va a salir, y yo creo que mucha gente está viviendo esos duelos de diferentes formas, ¿no? Hay gente que se ha podido estar junto a los que se han ido, otros no, otros desde lejos, entonces creo que ahí hay como decía Karina, un poco digamos, el dolor y también la enfermedad mental, ¿no? O sea, varias cosas que para mí son como pequeñas bombas de tiempo que
creo que también ha habido en este tiempo muchos talleres de escritura y por ese lado siempre me parece importante, ¿no? La escritura como, digamos, se puede usar de manera terapéutica. Sí es importante, aunque yo no creo que digamos, cure nada, pero sí creo que mucha gente la puede usar en ese sentido y creo que puede por allí canalizar no solo la escritura, ¿no? Muchas cosas, una parte de ese dolor, ¿no? Que en este momento está un poco por allí en el aire, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, Karina. Y también te quería preguntar, Karina, ¿cómo tú, por ejemplo, el hecho de que tu avión siempre se pospusiera, o sea, cómo vivías eso, ¿no? En ese calendario que como que no tenía fecha, ¿no? Sí, creo que ha sido como parte de esa incertidumbre, ¿no? El no saber. Y eso es algo que creo que debe quedarme y quedarnos en general el tema de no darlo todo por asegurado, ¿no? La incertidumbre. En realidad, con o sin pandemia, siempre hemos vivido con una incertidumbre que la pintábamos de planes, proyectos y agendas, donde teníamos las cosas muy marcadas, sin dar tregua a lo que es el no saber. El no saber puede ser agónico, pero también nos impone a pensar más en este presente en el cual estamos, ¿no? Y ver la fragilidad de la propia vida y de los propios planes como algo que nos impone a ser más humildes en este mundo, ¿no? Creo que los seres humanos habíamos estado tan arrogantes que creíamos que lo controlábamos todo y de pronto, pum, pasa eso, ¿no? Entonces, con esa sucesión de vuelos que se cancelaban, que dentro de un mes, y la última vez ya fue que me decían que sí, que mi vuelo salía, y yo veía que le iban cancelando el vuelo a medio mundo, menos a mí, y terminé yendo hasta el aeropuerto, sin maletas, felizmente, pero dije, por si acaso, porque no vaya a ser que realmente ese vuelo sale, ya. Después fue decir, ¿sabes qué? Me olvido de volar. Esto fue a fines de agosto y dije, ya me olvido de volar y ya fluyo. Y en ese momento de soltar y dejar ir fue como, terminé la novela, me fui de viaje a Portugal, un poco sin plan solo con pasaje de ida y terminé llegando hasta Santiago de Compostela y Finisterre, en un viaje de 1 mes y medio, que fue sobre todo un viaje interior. O sea, sé que soy una privilegiada por haber podido, digamos, viajar físicamente en medio de ese contexto terrible, pero creo que en general eso de tener la sensación de que acá estamos con un pasaje de ida y lo que viene es una aventura, creo que psicológicamente me ayudó, ¿no? O sea, para en ese momento decir, ya me olvido de estar marcando fechas para volver al Perú y me quedo y disfruto de lo que pueda hacer en este tiempo. Y ese es el otro tema que tal vez me estoy extendiendo mucho, es el tema del viaje interior, ¿no? Creo que hemos estado todos antes de la pandemia viviendo en un vértigo de correr de aquí para allá sin detenernos, a pensar en quién somos, a dónde vamos, qué queremos, a sentir nuestros cuerpos, a mirarnos cómo es nuestra piel. Me interesa mucho en este momento, por ejemplo, el tema del paso del tiempo y ver las transformaciones en mi cuerpo y me hace pensar en todo lo vivido y estoy fascinada con ese proceso. Creo que no estaría viviendo esto si esta pandemia no nos hubiera obligado a enclaustrarnos. Digo esto con la conciencia del privilegio que tengo de tener, digamos, un ingreso medianamente asegurado cada vez me permite vivir, ¿no? Pero creo que en mayor o menor medida la mayoría de personas en este tiempo tenemos ese tiempo para detenernos y contemplarnos y soltar un montón de cosas que antes eran una serie de amarras, ¿no? Era casi una lucha contra el tiempo. Suelo escribir diarios
y estaba leyendo mis diarios previos a la de 2017, 2018 y decía, ¿qué? ¿Cómo podía estar así? Avión para acá, actividad tal, tengo que escribir tal, me han pedido tal cosa, tengo que entregar tal trabajo para tal cosa. Estaba haciendo 20 cosas a la vez y mi único mundo personal era el de mis sueños. Creo que solo en los sueños salía un poco de quién era yo y mis otros viajes interiores, ¿no? Entonces creo que, no sé, tal vez soy una persona optimista, un poco optimista, aunque a veces cuando escribo cosas atroces, pero creo que esa es una parte invalorable de este tiempo. Obviamente también hay días en que me da ganas de tirarme por los suelos y decir ya no puedo más, help. Qué interesante lo que mencionas, Karina. Y un poco siguiendo en esa línea, se me ocurre que muy aparte de la escritura y de la lectura, que es algo en lo que estamos siempre, digamos, podemos haber encontrado otras formas de resistir también, ¿no? Otras formas de sobrevivir, de mantenernos a flote, que quizás antes no habríamos, a las que no habríamos dedicado tanto tiempo antes, no sé. He visto gente, por ejemplo, cocinando como chefs. He visto gente muy metida en las plantas, ¿no? En el cuidado de ellas. Bueno, Vicky con Varela, ¿no? Y con Nicolás. Pero no sé, quizás han descubierto alguna otra forma no relacionada a lo que acostumbrábamos, con la cual sentirse bien. Bueno, yo me dediqué un poco a arreglar mi jardín. Ahora soy una persona de las flores. Sí, me gustó, o sea, porque decía, si algo puedo ver, o sea, puedo ver el mar, tengo ese privilegio de vivir cerca, ¿no? Eso también me alimenta mucho, ¿no? Cuando vivía un poco lejos del mar, eso me ocasionaba mucha ansiedad, ¿no? Y justamente Madrid es lejos del mar, entonces me ponía ansiosa un poco Madrid, ¿no? Cuando he estado por ahí. Y sí, me dediqué un poco a cuidar el jardín, ¿no? A ver las plantas, o sea, he visto que también en Estados Unidos todos esos rubros han crecido muchísimo, ¿no? El rubro de la jardinería y todo eso. Y bueno, porque a mí pues la cocina nunca me ha gustado, así que no iba a ser chef por nada, ni en el mundo así pusieran mil videos, allí no. Pero sí, o sea, creo que se desarrollaron muchas dinámicas, o sea, finalmente estar en la casa es también entrar en un orden, ¿no? Porque somos personas de vidas también cotidianas que tienen que ser ordenadas de alguna forma, ¿no? Entonces también tenía un orden nuevo que era levantarme, hacer, digamos, no salíamos a la calle, entonces había que hacer un poco de ejercicio, ¿no? Todo lo que hacíamos afuera, pues había que adaptarlo al adentro, ¿no? Y digamos, esas formas que no eran propias de mí, ¿no? Que no estoy muy, digamos, muy inclinada hacia eso, pero, digamos, las hacía, ¿no? Y bueno, cuando había que cocinar algo, pues tenía que hacerlo, ¿no? Tampoco es que lo hice mucho, ¿no? Esa es la verdad. Pero sí, o sea, digamos, tener un espacio para mirarlo y contemplarlo, esa idea sí me gustaba, ¿no? Esta idea contemplativa de ver a las plantas crecer, ¿no? De conversar con las plantas, ¿no? Quizás son cosas que antes, digamos, pensaba, ¿no? Esas son cosas no sé, de mi mamá que está loca ahí hablando con las plantas, pero que recién en este tiempo la he entendido, ¿no? Porque a ella le gustaban mucho las plantas y a mí se me morían todas, pero ahora sí, ¿no? O sea, sí comprendo y hay todo, y es toda pues también una filosofía, ¿no? Porque es como un poco lo que decía Karina, que es, o sea, vemos lo que hemos hecho con este planeta y estas son las consecuencias, ¿no? Y además Cari, que vive en el Cusco, pues es mucho más consciente de eso, ¿no? Pues de su propio entorno, ¿no? Entonces creo que eso también como que, sí, para mí fue nuevo. Karina, bueno, también ya has estado contando un poquito de eso, pero quizás algo más. Sí, bueno, igual que con Vicky y como muchos, ha sido una reconciliación con el mundo de la cocina. La verdad es que yo sabía cocinar 3 o 4 o 5 platos estudiantes y les hacían, y entonces era un tiempo como de decir, bueno, acá hay estos ingredientes, voy a inventar algunas cosas, a veces salían inventos,
A veces me acordaba de recetas de mi mamá, de mi hermana, que son unas cocineras gourmet, pero de lo más exigentes. Y decía, a ver, voy a hacer eso. Y me ponía como a admirar eso de lo doméstico, ¿no? Es decir, uy, fíjate, o sea, yo que vivía tan alejada de la cocina, ahora estoy de cocinera y se me podían pasar muchas horas que antes me parecía como que eran horas que yo tenía que dedicarle a cosas mejores, entre comillas, y era ese otro aterrizaje en la humildad de lo doméstico, ¿no? Entonces, ahora debo decir que una vez que ha pasado la pandemia, otra vez vuelvo a mis andanzas de vaga en la cocina. Me encanta hacer encurtidos, me encanta hacer mis macerados con diferentes frutos secos, pero vuelvo a lo más fácil ahora. Pero en ese tiempo de encierro sí que el cocinar ha sido muy rico. O sea, literalmente como sabor y como experiencia. Y cuando tú lo cocinas, tú sabes que hay algo de ti ahí, eso, no sé, lo disfrutaba así comiendo despacito. y lo otro ha sido, sobre todo en los últimos meses, he hecho mucho meditación, no todos los días, pero con una frecuencia que no... La verdad es que de vez en cuando, antes haría meditación un par de 2, 3 veces al año, ¿no? Ahora lo hago mucho más, por lo menos unas 3, 4 veces por semana. Y creo que eso también ha sido muy enriquecedor para cultivar cierta paz mental en este tiempo en el que nos vemos literalmente frente a un no saber y frente a un mundo que está en crisis y que de todo tipo, ¿no? Sí, en el que también necesitamos a veces un poco de distensión simplemente, ¿no? Y olvidarnos no, sino dejar de lado un ratito todo eso que nos preocupa y que nos tiene a veces mal. Y bueno, Yo y me tomaba mi cuarto de clonazepam un poco. Yo me tomaba mi cuarto de clonazepam porque no podía más. Pinitos. También. Y retomando un poquito lo de la lectura, bueno, que a veces ha sido difícil, y ya hemos mencionado, no concentrarnos en eso. ¿Ha habido algún libro que hayan leído durante este año que quizás tenían ahí botado y decidieron coger ahora, que les haya gustado en particular o que quisieran recomendar a la gente que nos escucha? Bueno, yo, el libro que más me encantó del año pasado, que sí me encanta, lo amo, es Las Malas de Camila Sosa. Ese libro me deslumbró, ¿no? O sea, me enamoré de ella y de ahí leí otro libro sobre la reflexión de la escritura también que ella tenía, ¿no? Eso me encantó, haber leído eso me deslumbró un montón. Y este año, como digo, estoy leyendo cosas sobre animales, sobre perros, ¿no? O sea, es una literatura más ensayística. Y también antes no había leído a Annie Ernaux y estoy leyendo también, me he propuesto leer toda su obra, ¿no? Entonces estoy leyendo ahorita El Lugar, por ejemplo, ¿no? Que es sobre la vida de su padre, etcétera, ¿no? Sobre la vida cotidiana. He retomado así la lectura y la lectura también de mujeres, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es algo también que tiene que ver con algo que creo que, no sé, quizá todas nosotras pensamos, ¿no? El hecho de alimentar, digamos, el hecho no solamente de leer mujeres es una cosa militante, pero también tiene que ver con el hecho de comprar, ¿no? O sea, la economía es algo que el dinero siempre es algo que se ha alejado de las mujeres, ¿no? Yo creo que más bien no hay que verlo como algo que debe estar lejos, sino más bien debe alimentar también el sostenimiento de la vida de las mujeres para que no, digamos, continúen empobreciéndose, como ha sido una de las grandes consecuencias de la pandemia. No solo ha sido la violencia, ¿no?, hacia las mujeres, sino también su empobrecimiento, ¿no?, la pérdida de sus trabajos, de sus formas de vida, ¿no? Karina, en tu caso. Bueno, para mí he leído
sobre todo en la segunda mitad de 2020, volví a retomar la lectura de literatura, ya no tanta actualidad. Hay un libro que me acompañó todo el año, que en realidad es incatalogable, porque no es novela, es como un conjunto de relatos, pero engarzados con un solo tema, que es Los errantes, de Olga Tokarczuk. Y bueno, es un libro que me ha acompañado todo el año por muchos motivos, hasta en términos simbólicos. Yo llegué a Madrid a fines de febrero. Al principio, el primer mes, yo soy cinéfila, me encanta el cine, y por lo mismo mientras buscaba dónde establecerme, era tan difícil encontrar algo que estuviera medianamente bien de precio, bien ubicado en Madrid, que al final dije, ya voy a buscar algo que esté cerca de algo que me guste, y busqué un apartamento que estaba prácticamente frente a la Cineteca en el Matadero en Madrid. Mi idea era ir al Matadero, donde hay montones de actividades culturales, y ya compré mi abono, que por cierto tengo que ver qué hago con él porque no lo he usado ni una vez. Y Olga Tokarczuk, me acuerdo muy bien, estaba programada que el 11 de marzo iba a presentar su más reciente traducción al español, que era un lugar llamado Antaño. Entonces yo había comprado ese libro, lo empecé a leer antes de la pandemia, me encantó. Y luego, claro, una de las primeras cosas, como el 8 de marzo, ya canceló el viaje, porque no recomendaban hacer viajes, no parecía que esto fuera más. Se canceló la presentación del libro, y bueno, ya luego sabemos que se canceló todo, ¿no? Y entonces, un día antes de la declaratoria del estado de emergencia en Madrid, compré Los errantes y lo empecé a leer esa misma noche. Y entonces, es un libro cuyo común denominador es gente que es errante, sea porque viaja, porque está en medio de un viaje, está saliendo de sí misma de diferentes maneras. Hay escenas históricas, escenas de aeropuertos, pequeños relatos de alguien que simplemente desaparece en medio de un viaje. Hay cientos de historias, pero escritas con una mirada y desde unos ángulos insólitos, que para mí ese es el libro para mí ese ha sido mi libro de la pandemia, aunque he leído muchos otros. Y bueno, luego estuve leyendo mucho de poesía. Creo que en este tiempo tremendo la poesía tiene eso, ¿no? Y ustedes dos que son poetas, gracias en nombre de todos los que hacen poesía. Pero la poesía tiene eso, es como que destila cosas. Y en este tiempo terrible, no siempre estamos buscando respuestas que te digan A, B, C, 2 más 2, 4, y 4 más 4, 8, ¿no? Creo que necesitábamos muchos, y yo lo necesitaba, la poesía, ¿no? Eso que te está dando como ventanitas para ver el misterio, sin decirte, este es el misterio y se descifra de este modo, ¿no? Simplemente el misterio está ahí, ¿no? Esa es la magia para mí de la poesía. He leído mucha poesía, muy diversa poesía, toda la que llegara a mis manos, de mujeres, de hombres, y luego he estado leyendo también mucha antropología. De formación soy antropóloga, y las lecturas de la antropología siempre me siguen jalando mucho, ¿no? Y en este tiempo, pues, había muchas lecturas de la mitología. Sí, perdón. Sí, ya terminé. No, disculpa. En medio de este tiempo terrible, como dices, también se mezcla un poco la situación política, social que hemos estado viviendo, ¿no? Con todo lo que pasamos fines del año pasado, desde noviembre, las protestas, las debidas protestas, y lo que viene diciéndose ahora, ¿no? Por los últimos días, que creo que tiene que generar alguna reacción, y quería saber un poco cómo lo están viendo ustedes. ¿Te refieres a las declaraciones de este infeliz de López Aliaga y su, por ejemplo, presidenta? Sí. Pues mira, me parece que hay que ser muy infeliz en todo el sentido de la palabra para hacer semejantes declaraciones con tanta insensibilidad,
con tanta brutalidad, o sea, que el otro diga que si alguien se quiere morir, que se tire por la ventana. ¿Qué le diría a alguien que está siendo torturado y que pide que en vez de que lo sigan torturando, lo maten? Le diría, no, que te sigan torturando. Bravo por tu torturador. Ese tipo, al decir eso, frente a alguien que está con una enfermedad terminal que le hace padecer cosas invisibles que él jamás imaginará, me parece no sé, de una estupidez, de una ignorancia y de una insensibilidad, y pretender ser presidente del Perú, alguien que no tiene ninguna sensibilidad frente al dolor de los otros, me parece una gravedad pavorosa. Y que haya fanáticos de religiosos que en nombre de la religión del dinero o de la religión que parece que no han leído nada de la esencia ni de la Biblia que dicen defender, que quieran votar por Preces Perpetuo, y lo digo con todas las letras, pero me parece escandaloso. Esas declaraciones me han parecido escandalosas, ¿no? Yo he sido formada en un entorno con educación cristiana, y por esa educación he leído bastante de la Biblia desde que soy chica, y si algo me queda de lo más bonito de las frases de Cristo es que te están diciendo que es la religión, y en un momento dice, prácticamente dice, ya, si no pueden entender todo lo que he dicho, todo lo que yo puedo resumir es tener compasión. En eso se resume mi religión, tener compasión. ¿Dónde está la compasión? La compasión de estos que están pidiendo dinero, que se privatice todo, que se privaticen las vacunas. ¿Dónde está tu compasión por aquel que no puede pagar y que tiene 80 años y que tiene sus hijos que trabajan en la calle y que lo pueden contagiar en cualquier momento porque no tienen de dónde sacar dinero? Entonces, cualquiera que se diga cristiano y que defiende todo eso y que está en contra de la compasión o que no actúa con la compasión, pues, no sé, para mí es alguien hipócrita con esto. Y la otra señora diciendo que las mujeres, las abuelas que tienen hijas que no han decidido tener hijos son abuelas terroristas. Bueno, que vaya y se lo diga a mi mamá, a ver qué le dice mi mamá. o que diga eso en un momento donde hay tanta gente pobre que tiene niños porque no ha podido acudir a ningún sistema de planificación familiar, o mujeres violadas, que si vieran, o sea, ¿en qué mundo viven? ¿En qué planeta viven? Y luego dicen, no, yo ayudo a los pobres. O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no me cabe que encima haya medios serios que les den una plataforma a gente tan inhumana, tan infeliz. No me cabe, pero por otro lado también me preocupa porque lamentablemente en tiempos críticos como los que vivimos acá en el Perú, como en todo el mundo, la rabia y la frustración y el miedo y los temores de mucha gente, en vez de canalizarlos hacia pensar cómo construimos todos un país mejor, lo canalizamos a ver en nuestra rabia, a ver, casi como en lotería, podemos terminar votando por un montón de sujetos y sujetas que nos pueden conducir al final a todos a un abismo peor, ¿no? Entonces me preocupa eso, me preocupa y me sorprende. Vicky, ¿quieres decir algo también sobre eso? No, yo creo que Karina ya lo dijo todo, lo ha dicho muy bien, perfectamente bien dicho. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que ella ha dicho, ¿no? O sea, son estos tipos, ¿no? O sea, son de una ferocidad, ¿no? Y de una tan poca sensibilidad, ¿no es cierto? Y creo que lo que sí veo positivo es el hecho de que más gente tome conciencia de que la salud, de que la educación no son bienes privatizables, ¿no? Y que todos, la educación de calidad y la salud de calidad tienen que ser para todos y todas y todes, ¿no? De manera que se pueda acceder a ellos sin, ¿no?, que medie la mezquindad de muchos privados que han revelado realmente
muchos de ellos su cara en esta pandemia, en esta crisis que vivimos hasta hoy, ¿no? Y que no merecen para mí ningún respeto, ¿no? Gracias, Victoria, gracias, Karina. Ya estamos con el tiempo, pero no sé si quizás hay alguna pregunta en el público. Dante, ¿nos avisas? Parece que no. Bueno, agradecerle a Buen Salvaje por organizar esta mesa y las que vienen también esta semana. Y a ustedes, chicas, por conversar, aunque sea por este medio que nos distancia, pero que nos acerca a la vez. Y nada, continuar con la resistencia desde todas nuestras trincheras. Sí, bueno, muchas gracias, ha sido lindísimo verlas, y gracias a Buen Salvaje y a Dante Trujillo por organizar esto. Mañana el programa va a estar muy bueno y pasado el recital va a estar poderoso, así que nos seguiremos viendo por acá, aunque nosotros estemos desde el otro lado de la pantalla ahora. Sí, gracias también, gracias a las dos y feliz de verlas, aunque sea por aquí. Igual.